Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y en esta semana que ya estamos avanzando, tenemos un tema muy interesante, el cual se titula De la esclavitud al éxito. Y ya hemos visto cómo se va desarrollando este asunto. Ahora quiero invitarte para que juntos repasemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 3 y verso 4, el cual nos dice de esta manera. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, con este pensamiento vamos nosotros a tener una oración. Te invito a que me acompañes. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos pueda iluminar con su buen espíritu de tal forma que entendamos estos asuntos que son muy importantes. Quede con nosotros, bendíganos aquí, bendiga a todos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy tiene un título muy interesante, el cual es la única salida. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo considera el creyente arrepentido la ley moral de Dios? Y por otro lado, ¿qué comprende acerca de sí mismo? Entonces, cuando un creyente se arrepiente, ¿cómo considera la ley? ¿La considera buena, mala? Algo que ya no está en vigencia, que está en vigencia. Y por otro lado, ¿cómo se ve a sí mismo ese creyente una vez que contemple esa ley? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 7, verso número 22. Romanos capítulo 7, verso número 22, el cual nos dice de esta manera: porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Un cristiano que realmente se está arrepentido se deleita en las cosas de Dios. Ya no se deleita en el pecado, se deleita en las cosas de Dios. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre este asunto? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí en Romanos capítulo 7, verso 23. Y ahí leemos así: pero veo en mis miembros otra ley, que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí tenemos un conflicto. Muy bien, hay dos situaciones. En su mente, el cristiano que se convierte se deleita en la ley de Dios, pero hay otra ley en algo que está habituado a hacer, su propio cuerpo, su propio ser, que está en contra de la ley que está en su mente. Vamos a tratar de entender esto, pero vamos a tratar de entender esto en el espíritu de profecía. Leamos este siguiente párrafo en el Deseado de todas las gentes, en la página 143. Y ahí dice de esta manera: el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. Muy bien, esto es cuando nosotros manifestamos esta parte donde nosotros decimos, bueno, vamos a observar las cosas, solamente las vamos a hacer, y las hacen, entonces nos encontramos en una situación muy difícil.
podemos encontrarnos nosotros viviendo la ley de forma legal, esto es porque así lo dice que tengo que hacer, no porque nos deleitemos en ella. ¿Estamos claros? Muy bien, estamos claros, entonces vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. ¿Qué había concluido Pablo con tristeza sobre su estado espiritual y cómo se hicieron eco de ello también los primeros creyentes del Adviento? Esto es, ¿cuál es la condición espiritual en la que Pablo se encontraba después de ver la ley de Dios? Y después de entender a qué condición él se encontró, cómo llegó a verse a sí mismo. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable en este respecto. Y vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Romanos, capítulo 7, y ahí vamos a leer el verso número 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo con tristeza dijo estas palabras. Él vivía una vida que era muy miserable. ¿Quién le podía librar de esta situación? Se encontraba desesperado. Se encontraba en una situación donde sabía que él no se podía librar por sí mismo. Ahora, nosotros podemos encontrarnos en esta condición cuando vemos nuestra pecaminosidad, cuando creemos que somos algo o que hemos alcanzado algo, y cuando contemplamos la ley de Dios y vemos nuestro carácter deforme, nuestra vida no parecida a la de Jesús, nuestros hábitos en contraposición con los hábitos de Jesús, nuestra vida entera no estando en armonía con la ley de Dios. Podemos encontrarnos igual que Pablo y sentirnos miserables. No somos perfectos. Nuestra carne es débil. Lucha en contra de las cosas que son correctas. Por eso Pablo se encontraba y decía, soy miserable. ¿Quién me puede librar? En este cuerpo voy a seguir haciendo estas cosas. Vamos a ver lo que la pluma inspirada nos habla. Leamos aquí. Conflicto de los siglos, página 455, nos dice así. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. La luz que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo iluminaba los lugares más recónditos de sus almas. Y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando la luz brilla en nuestra vida, las cosas que hacemos, que no están correctas o de acuerdo a la voluntad de Dios, se iluminan y podemos darnos cuenta, en esta parte de mi vida no está correcta. Lo que pensamos que hasta ese momento hemos alcanzado, nos damos cuenta que no hemos alcanzado nada. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y de juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. En su angustia clamaban, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, cuando nosotros consideramos el pecado, no apenas el pecado que cometemos, pero el pecado que pensamos, el pecado que actuamos a escondidas, el que nadie se entera, podemos decir como estos creyentes también, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En esta condición, el resultado será la muerte. Una cosa terrible, porque nosotros podemos actuar como si estuviéramos bien, pero realmente no está tan bien el asunto. ¿Te das cuenta? Es un asunto muy complejo. Sin embargo, aquí estamos, luchando con la fuerza que Dios nos da. Pero aún hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver cómo está escrito aquí. ¿Dónde únicamente se puede hallar esperanza? Sin embargo, ¿cuál suele ser el flujo del pensamiento natural y humano? ¿Y por qué éste debe cambiar drásticamente? Esto es, ¿dónde encontramos nuestra única esperanza? Tenemos como Pablo dijo, somos miserables. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Dónde podemos encontrar esa esperanza? ¿Y por qué debemos cambiar nuestro pensamiento en relación a estas cosas? Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable una vez más. Vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. En el libro de Romanos, capítulo 7, verso 25 en la primera parte.
Y leemos así. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Esto es, ¿dónde solamente tenemos esperanza? En Jesús. No podemos tener esperanza en otro lugar más que en Jesús. Ahora, ¿por qué nuestro pensamiento debe cambiar? Bueno, vamos a seguir leyendo la Biblia. Leamos ahora la segunda parte. Así, dejado a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Es el conflicto que existe constantemente. Muy bien, pero no es todo lo que la Biblia nos dice. Todavía nos va a hablar más. Vamos a ir allá al libro de Isaías. Y ahí vamos a leer en el capítulo 55, el verso número 7. Y leemos de esta manera. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. La Biblia nos dice que nosotros debemos abandonar nuestros malos caminos. Y Dios está lleno de misericordia y nos quiere perdonar. Te quiere perdonar a ti y me quiere perdonar a mí. Así que nos encontramos en una condición donde no hacemos lo correcto. Pero Dios es amplio en perdonar si nos volvemos a Él. Ahora, ¿cómo debe cambiar nuestros pensamientos? Vamos a tratar de entender esto. Lo vamos a hacer en el Espíritu de Profecía. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 141, la cual nos dice así. Servimos a la ley de Dios con la mente, pero las mentes de muchos han estado sirviendo al mundo. Mientras sus mentes estaban completamente ocupadas en las cosas terrenales y sirviéndose a sí mismos, no podían servir a la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras nosotros nos ocupemos de las cosas de la tierra, nos afanemos por esas cosas, no podemos servir a Dios. Nuestro corazón está dividido, queremos servir a Dios, pero también queremos servir las cosas de la tierra. Y nuestros miembros tienen el deseo de hacer esas cosas. No apenas nuestra mente, pero también nuestros miembros. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Leamos aquí. Veamos cómo está escrito. Este se encuentra allá en Alza tus ojos, en la página 267. Y nos dice así. Es vital que comprendamos cuán imprescindible es morir al yo. La crucifixión de este colocará a las almas en una posición ventajosa. Insto a todos los que profesan ser cristianos a que mueran al yo, de modo que puedan atizar una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros pretendemos servir a Dios, pero tenemos algo que nos gusta a nosotros, el yo. Entonces, si el yo no muere, no podemos servir completamente a Dios. Tenemos que servir a ambos. Y es muy complejo hacer esto. La carne y el espíritu. La ley del Dios en la cual nos deleitamos en la mente, pero en la práctica hacemos otra cosa. Pues es muy importante que el yo muera en nosotros. No necesito que el yo de mi hermano muera. No necesito que los demás, sino necesito que el mío muera. ¿Te das cuenta? Pero aún hay más. Así que vamos a ver lo que está escrito en este material que se llama Alza tus ojos en la página 267. El archienemigo está trabajando con todo engaño de injusticia en los que se pierden. Diariamente necesitamos el poder de Dios que convierte, o no podremos seguir en las huellas de Cristo. Muy bien, todos los días necesitamos. No es apenas un momento, pero es cada día nosotros necesitamos el poder de Cristo para poder caminar por donde Jesús caminó, vivir una vida como Él caminó. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. En tanto la mente se ilumine en lo que respecta a la pureza y la santificación, y el corazón responda a los esfuerzos del Espíritu Santo, el resultado será una conversión diaria. No una conversión, pero una conversión cada día. Una conversión que va a estar ocurriendo ni bien tú te vuelves consciente de tu situación. En ese momento necesitas convertirte. Necesitamos el Espíritu Santo que nos convenza. Necesitamos responder a la convicción que nos traen. Y de esta forma vamos a convertirnos cada día y vamos a tener una victoria. Nuestra mente tiene que cambiar. No hemos de pensar, yo ya me convertí.
Estoy convertido ya. El Espíritu Santo me transformó. No, el Espíritu Santo te transforma cada día. Y la conversión es diaria. Y el ser llevado a la convicción de nuestra condición para necesitar a Jesús cada día es un aspecto que se lleva cada día que vivimos en esta tierra. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana agradecemos la vida y la salud. Queremos pedir su bendición. Pedimos que nos guarde, nos ayude, nos pueda bendecir y quede con nosotros. Bendiga a aquellos que han estado aquí con nosotros, que nos ven y nos escuchan, donde quiera que se encuentren, quiera ayudarlos también. Ayúdanos a comprender nuestra condición, a cambiar nuestra mentalidad en relación a nuestra conversión y a nuestra necesidad de Cristo cada día. Ayúdanos a vencer los males que existen en nosotros, a que el yo pueda ser erradicado completamente de nuestro ser y podamos vivir para servir a Jesús. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.